Vamos a ver. Primero, ¿qué dice el ejemplo? Dice, ejemplo, cálculo de coeficiente de fricción usado en un circuito, eso es usado en un circuito hidráulico. Dice, la viscosidad cinemática de un aceite hidráulico es 50 centiestoques. Recuérdense que centiestoques son estoques sobre 100. Entonces, un estoque es centímetro cuadrado sobre segundo. Estoques es la unidad de medida de la viscosidad cinemática. Y eso en un sistema obsoleto que es el CES. Si el aceite fluye a través de un diámetro de 1 pulgada y tubería de acero comercial, calcula el factor de fricción. O sea, fíjense que yo tengo ese aceite que tiene esa viscosidad que está realmente fluyendo en una tubería de 1 pulgada. Entonces me dicen, mira, a ver, ¿qué pasa con el coeficiente de fricción, el factor de fricción, si la velocidad es 10 pies sobre segundo o si la velocidad es 40 pies sobre segundo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bien, vamos a ver, ahí te lo ven, fíjense, este es el ejemplo, yo lo coloqué acá en Word y después lo pasé al PDF. Solución. O sea, me están pidiendo el coeficiente de fricción, o sea, el factor de fricción. Recuérdense que para yo calcular el coeficiente de fricción, ¿qué debo calcular? El número de Reynolds. Entonces, debo calcular el número de Reynolds. O sea, yo sí o sí debo plantear el número de Reynolds, calcularlo. Entonces, planteo mi fórmula. El número de Reynolds, recuérdense, utilizando la viscosidad cinemática, es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Son 2 velocidades y tenemos que calcularlo para cada una de las velocidades. Entonces, digo, si la velocidad es 10 pies sobre segundo, sustituyo 10 pies sobre segundo por el diámetro, que es 1 pulgada. Pero entonces voy a convertir esa pulgada a pie. Eso es 1 sobre 12, fíjense. Entonces tengo 1 sobre 12 pulgadas. Tengo 1 pulgada sobre 12 pulgadas por pie. Entonces eso me da pie. Entonces eso pasa a la pulgada a pie. Ya. ¿Entre quién? Voy a convertir entonces los centiestoques en pies cuadrados por segundo. Entonces eso yo fui a una tabla realmente y tengo ese factor de conversión. Un centiestoques es 1.08 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Y ya como tengo 50, eso es 50 por 1.08 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Entonces, con lo cual, perdón, ya tengo el número de Reynolds de 1548. Entonces, lo mismo que hicimos, el análisis. Ese número de Reynolds es menor de 2000. Entonces, como el número de Reynolds es menor de 2000, se trata de un flujo laminar. Entonces, ¿a qué es igual? ¿Cómo yo calculo entonces el coeficiente de fricción? Muy fácil, utilizando la ecuación de Hagen, que es 64 sobre el número de Reynolds. Entonces 64 sobre 1548 me da un factor de fricción de 0.0413. Esa es la primera. Es decir, si en ese sistema que tiene una tubería de 1 pulgada de diámetro y circula un aceite a una velocidad de 10 pies por segundo y el aceite tiene una viscosidad de 50 centiestoques, realmente el coeficiente de fricción me da 0.0413. Vamos entonces ahora a la parte B de ese problema. ¿Cuál es la parte B de ese problema? Dice, si la velocidad es de 40 pies por segundo, aumenté la velocidad. Bueno, ¿qué pasa? Yo acá calculo mi número de Reynolds. Entonces, ¿cuánto es? Velocidad 40 ahora. 1 sobre 12 pies entre la misma viscosidad, que es 50 sobre 8 por la menos 5 pies cuadrados por segundo. ¿Qué me da
el número de Reynolds es 6172.8. Como el número de Reynolds yo le 4 veces la turbulento. Entonces realmente ahora tengo dos cosas. Voy a utilizar la ecuación de Swami o el diagrama de Modi. Entonces, ¿qué pasa? Este problema lo hago para que ustedes vean cómo este libro utiliza el diagrama de Modi. Entonces, esto que se haga acá, el diagrama de Modi de este libro, de potencia fluida. ¿Qué es el diagrama de Modi? El diagrama de Modi siempre es un diagrama que tiene en el eje vertical mide la fricción, el factor de fricción. Y en el eje horizontal, es decir, ordenada fricción, abscisa, número de Reynolds. Entonces, fíjense cómo está dado el número de Reynolds, de 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Entonces, eso es 100 millones, o sea, y esto es acá, tengo entonces 1.000 millones. Eso sería, ¿cuánto acá? Bueno, día la 8, sería 100 millones, no, esto sería 100 millones y esto serían 10 millones y esto es millón. Perfecto. Entonces, otra cosa que tiene, fíjense, esta línea entonces indica que el flujo es laminar. ¿Hasta dónde yo tengo flujo laminar? Fíjense, tengo flujo laminar hasta esta línea y esto es 2 por la 3, es decir, 2000. Esta es la frontera del flujo laminar. Entonces después tengo una zona de transición realmente. Una zona de transición es esta zona acá. O sea, esta zona es una zona de transición. Y después entonces tengo realmente, después de acá, todo lo que tengo realmente es una zona de turbulencia, indicando que la turbulencia es completa después que pase realmente de esta línea punteada. Pero todo después de que yo salgo de acá, realmente es turbulento. Bien, entonces, ¿qué son estas curvas? En este caso, este autor utiliza como rugosidad relativa epsilon sobre D. ¿Quién es epsilon? La rugosidad de la tubería. Mod utiliza como rugosidad relativa el inverso, es decir, diámetro sobre la rugosidad. Fíjense que este autor utiliza estos valores y da muy pequeñito. Realmente esto yo no lo recomiendo utilizar este diagrama porque me acostumbré a estos valores, a estas curvas grandes realmente, y utilizo el diagrama de Modi. Entonces, pero lo que se lo puse fue para que ustedes vean que como quiera es igual, y es lo mismo el problema. Entonces, ¿qué pasa? Bien, yo lo que tengo que calcular en definitiva es el coeficiente de fricción y utilizo entonces la ecuación, el diagrama de Modi. Ya, entonces, para yo utilizar, si ustedes se fijan, para yo utilizar el diagrama de Modi, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debo conseguir? Debo conseguir realmente a quién. Debo conseguir a la rugosidad relativa. En este caso lo vamos a hacer como dice ese libro, que es epsilon sobre D. Entonces vamos a conseguir la rugosidad relativa. Fíjense, epsilon sobre D. Pero ¿qué pasa? Donde epsilon es la rugosidad del tubo. Entonces, este libro también tiene esta tabla. Entonces, fíjense que es la tabla, ellos le llaman a tabla figura. Entonces, figura 321, valores típicos que tienen entonces de rugosidad. Esto es rugosidad, epsilon en pulgada, epsilon en milímetro. Yo estoy trabajando en qué? En el sistema inglés. Entonces, ¿qué tengo? Un acero comercial o al carbón, que es un acero dúctil. Entonces, ¿qué me da esto? Me da que la rugosidad es 0.0018. Esa tabla está en la página 66 del libro de potencia fluida.
entonces vengo acá y digo, bueno, pero mi rugosidad es 0.0018. Entonces calculo la rugosidad relativa, dividiendo entonces 0.0018 entre 1 pulgada. Se me van las pulgadas y me queda entonces 0.0018. Eso lo aproximo realmente a 0.002. Entonces tengo que mi rugosidad relativa, con potencia fluida, es 0.002. Entonces con eso me voy al diagrama de Mori. ¿Y qué hago, señor? Atiendan bien acá. Ubico mi curva. ¿Cuál sería mi curva de rugosidad relativa? 0.002, es decir, esa curva. Esa curva. Entonces ya tengo esa curva. Perfecto, identificada. Entonces, trazo una línea vertical por el número de Reynolds. ¿Cuál es el número de Reynolds de nosotros? 6.000 pico, 6.000, fíjate, 6.172.8. ¿Eso es cuánto? Eso es 6.1728 por diala 3. Entonces, si ustedes se fijan dónde yo estoy, yo tengo aquí diala 3, entonces tengo 2, 3, 4, 5 y llego a la 6. Eso es 6 por diala 3. Entonces tiro esta vertical, que es la roja, esta línea roja. Vamos a ver, miren acá, esta línea roja. Y subo. Y ella tiene que cortar aquí a la curva que yo tengo, que es de esta curva, 0002. Si ustedes se fijan, la tienen que seguir, los que son, ustedes que son jovencitos. Siguen. Entonces, ¿dónde ella corta? Entonces, ella corta realmente por acá. Entonces, yo la puse por acá. Esto es aproximadamente, fíjense. Entonces, tiro una vertical. Una vertical. Entonces, una horizontal, perdón. Y ese es el valor acá que yo voy a leer del coeficiente de fricción. Si ustedes se fijan, ¿cuántas líneas yo tengo entre 0,3 y 0,4? Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Eso significa entonces que tengo 5 y tengo entonces 0.01. Cada línea vale 0.0002. Entonces eso es 0.32. Eso es 0.34, 36, 38. Fíjense, y tengo 0.04. Entonces, ¿qué es mi valor? Mi coeficiente de fricción, 0.038. O sea, fíjense que es más o menos aproximado 0.038, porque está entonces 0.04. Y ahí termina, señores, ya también ese problema. Preguntas.